Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Gracias a CAIFA por la invitación. Es un gusto reflexionar juntos con ustedes sobre estos temas que al menos a mí me interesan mucho. Como yo no me presenté, mi nombre es Gabriel Del Piazo, integro el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Como dicen los futbolistas, yo no voy a opinar de las decisiones del juez. Sí creo haber leído la gran mayoría de las sentencias que han recaído en estos temas. Creo que existe en nuestro país una tutela judicial efectiva del derecho a acceso a la información pública. Por supuesto hay sentencias que me parecen muy buenas y otras que tienen argumentos que puedo no compartir. Lo mismo debe ocurrir con quienes nos toca decidir sobre las denuncias a nivel administrativo. Siempre alguna de las partes va a quedar desconforme y muchas veces hasta las dos partes es probable que queden desconformes. Pero haciendo un poco de honor a lo que es el motivo de este evento, que es el fortalecimiento de la intervención del sistema judicial, yo quiero destacar la importancia del rol que tiene el juez y el sistema judicial en este tema. Sin duda la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2008 significó un gran avance en lo que es la tutela efectiva del derecho de acceso, en primer lugar porque lo reconoce expresamente, como decía Tania, como un derecho humano, un derecho fundamental, porque establece un procedimiento administrativo claro, cómo pedir información, cómo denunciar cuando no me la brindan, crea a la Unidad de Acceso a la Información Pública, a la que denomina como órgano de control, pero le atribuye distintos tipos de cometidos, de promoción y difusión del derecho, de capacitación a los funcionarios y también de control de las obligaciones de transparencia que establece la ley. Y también regula este proceso judicial, esta suerte de acción de amparo de la que venimos hablando. Si bien, como les decía, la ley habla de una unidad de acceso a la información pública como un órgano de control, lo cierto es que del análisis de la ley uno puede ver que no se le atribuyen a la unidad potestades de sanción, no se le atribuye a sus decisiones un carácter vinculante para los organismos públicos, aunque entiendo yo al menos que hay un razonable nivel de cumplimiento de las mismas, pero esta situación nos lleva a preguntar, bueno, ¿quién es entonces el que puede obligar a los organismos públicos a entregar la información? ¿Quién es el verdadero órgano de control en la materia? Y ahí es donde creo yo que aparece el Poder Judicial, y por eso es que destaco la importancia del rol que tiene, ¿no? El que cierra este sistema de tutela efectiva del derecho, sin duda, es el Poder Judicial, con la capacidad inherente a su jurisdicción de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, de alguna manera de imponerle no solo obligaciones de dar información, sino obligaciones de hacer, como puede ser producción de información, a los organismos públicos, sean estatales o no. Por eso creo importante este tipo de talleres o de instancias para poder intercambiar con ustedes y reflexionar sobre este rol que cumple y la importancia del sistema judicial en este tema. Y la decisión de las cuestiones que se presentan frente a denuncias, temas relativos al derecho a acceso a la información pública, a veces en una primera lectura pueden parecer sencillas por lo básico, por lo fundamental y lo transversal que es el principio de transparencia, porque la ley establece taxativamente las excepciones que pueden existir a ese principio de máxima publicidad, pero al profundizar un poco en el tema, me animo a decir que no es tan sencillo la labor que tenemos por delante. Creo más bien que se nos presentan uno de los temas que en derecho son de las cuestiones más difíciles de resolver, como es la adecuada ponderación de derechos fundamentales o entre el derecho de acceso a la información pública y otros valores en juego que también tienen están jurídicamente tutelados a veces con rango constitucional.
Sobre esto básicamente que quería reflexionar y ir complementando algunas de las ideas que Tania ya aportó. Bueno, como saben, nuestra ley establece 3 tipos de excepciones: la información secreta, la información reservada y la información confidencial, que es importante distinguirlas porque no son lo mismo. Cada una responde a valores diferentes, tienen una naturaleza diferente. La secreta es cuando son secretos establecidos por ley, ¿no? El secreto bancario, el secreto tributario, el secreto profesional. Pero sobre todo, a veces uno ve cierta confusión en el ámbito de información reservada e información confidencial, que creo que es fundamental distinguirlo, ¿no? Por un lado, la información reservada es aquella que, según la ley, procede a mantener fuera del conocimiento público porque su divulgación, en todo caso, puede comprometer determinados valores jurídicamente tutelados que la ley establece, ¿no? Como decía Tania, la seguridad pública, la defensa nacional, la estabilidad financiera, las negociaciones internacionales y demás valores que están específicamente establecidos en el artículo 9 de la ley. Pero ahí tenemos ese primer análisis de ponderación. Bueno, tenemos que ver que la divulgación puede efectivamente comprometer esos valores. Y ahí es donde se nos plantea una dificultad y la necesidad de hacer lo que la ley denomina prueba de daño. La ley le da una denominación particular a esa ponderación que deben hacer los organismos públicos al recibir un pedido, que debe hacer la unidad de acceso a la información pública al recibir una denuncia y que también debe hacer el juez al momento de recibir una acción judicial de este tipo. Esta prueba de daño que establece el artículo 9, en concreto, establece que es necesario demostrar la existencia de elementos objetivos, dice textualmente, que permitan determinar que la divulgación de la información genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido, de acuerdo con las excepciones que establece el artículo 9. Entonces, no basta, por ejemplo, con que un documento refiera a seguridad, es necesario comprobar que la divulgación de ese documento efectivamente puede comprometer la seguridad pública. Otra cosa distinta es la información confidencial, que ya tiene otra naturaleza, es la que posee un organismo público, pero que no pertenece al organismo público, sino que refiere a particulares determinados. Entonces ahí el valor en juego ya no es ni la seguridad, ni la estabilidad financiera, ni nada, sino que es la privacidad y la intimidad de esa persona que es la titular de la información que posee circunstancialmente el organismo público. Nuevamente, entonces, al momento de decidir una denuncia o una acción judicial, se nos plantea esa ponderación, por un lado, entre el interés público en conocer la información, por otro lado, en preservar la privacidad, la intimidad de la persona a la que esa información puede referir. Y este es un tema, me animo a decir, de los más difíciles de todos de resolver, y tampoco voy a abundar porque por lo que viene el programa se va a tratar en el correr de la tarde y mañana específicamente sobre el tema, y seguramente da para hacer un evento exclusivo sobre ese punto. Pero en doctrina se llama a esa ponderación especial como prueba de interés público, que no tiene reconocimiento explícito en la ley, pero sí, como decía Tania, tiene reconocimiento a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que en definitiva, esta ponderación supone ese triple test, esa triple prueba a la que Tania refería, y esto creo que es general para cualquiera de los dos tipos de ponderación. Primero, que la excepción esté prevista legalmente para preservar otros valores dignos de tutela. Segundo, que la divulgación de la información plantee una amenaza de perjuicio sustancial a ese valor tutelado. De vuelta, no basta que un documento refiera a seguridad para privar su divulgación, es necesario que la misma comprometa la seguridad. Y el tercer test es que debe ser mayor el interés en preservar esa información al interés público que puede existir en su divulgación, en que se conozca públicamente.
Estas reglas hay que ponderarlas caso a caso y, como decía al principio, no creo que sea para nada fácil la tarea que tenemos en ese sentido. Pero sí nos da alguna pauta resolutiva frente a casos concretos que se plantean a menudo con respuestas típicas del Estado al recibir pedidos de información. Primero, el de ampararse en una cláusula de confidencialidad. Si nos guiamos por esta labor de ponderación, el hecho de que exista una cláusula de confidencialidad en un documento, en un contrato, no necesariamente automáticamente vuelve confidencial todo el documento. Es necesario hacer esa ponderación primero si la cláusula es correcta, si hay información privada o que merezca ser protegida, y en definitiva decidir si esa cláusula automáticamente priva del conocimiento público toda la información comprendida en la misma. Otra respuesta relativamente frecuente de parte de los sujetos obligados es que esa información la tiene y fue entregada por un particular en carácter confidencial. De nuevo, que un particular entregue en el Estado información en carácter confidencial no la vuelve automáticamente confidencial. Es rol del Estado evaluar, ponderar y clasificar en consecuencia. Es rol de la unidad ver si esa clasificación fue correcta. Es rol del juez ver si esa clasificación es correcta o no. Tercero, y un tema, como les decía, difícil, esa labor de desentrañar, bueno, si existe un interés público en que se conozca la información que es mayor al interés del organismo o del particular en que la misma se preserve. Sobre este punto me parece interesante lo que sostuvo la Suprema Corte de Justicia al resolver una acción de inconstitucionalidad que existió contra la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de, si no me equivoco, empresas de televisión por cable del interior, frente a una solicitud de información realizada en TURSEC de saber qué cantidad de abonados tenían estas empresas de cable. La Corte desestimó la acción, entiende que la ley no tiene vicio de inconstitucionalidad, pero destaca en uno de los considerandos esto que a mí me parece interesante. Dice: las solicitudes de acceso deben analizarse a la luz de la normativa sobre acceso, y cuando las instituciones facilitan información en cumplimiento de dicha normativa, están cumpliendo una obligación legal, lo que legitima la transmisión inconsentida de datos personales tal y como prevé la normativa sobre acceso. En definitiva, la sentencia sostiene expresamente que en estos temas las normas de protección de datos personales son norma general, la ley de acceso es norma especial y la hace primar las normas que habilitan el acceso a la información pública. Un tema que creo que debe ponderarse caso a caso, pero no tratándose de una sentencia de nuestro máximo órgano judicial, no quería dejar de comentar y reflexionar con ustedes. Una cuarta situación que es frecuente es el de que se invoquen reservas genéricas, ¿no? Todo lo que está en esta dependencia es reservado porque nuestro cometido es velar por la seguridad pública. Bueno, pero resulta que esa repartición también compra papel, hace actividad administrativa común, y eso evidentemente no tiene nada de reservado. Cualquier reserva genérica se da de frente contra esta labor de ponderación. La ponderación de por sí, por definición, exige esa labor de análisis caso a caso, que la reserva genérica claramente no lo tiene. Hasta la reserva genérica supone clasificar información a futuro, información que todavía no existe, lo cual también creo que es totalmente contrario a la labor de ponderación que nos exige la ley. Y un quinto caso común que quería intercambiar con ustedes es, ya lo mencionaba Tania, que es eso de responder: no tengo la información no existe, amparándose en el artículo 14
que limita en cierto sentido el derecho de acceso a la información pública, que por supuesto no es absoluto y admite limitaciones. Creo que frente a estos casos, siguiendo al pie de la letra del artículo 14, cabe hacerse dos preguntas. Primero es si no tiene la información porque no la encuentra o porque la tiene que compilar porque está dispersa. Bueno, frente a eso el artículo nos da la solución expresa. No se entiende por producción de información el hecho de compilar o recopilar la información que esté dispersa dentro del organismo. Y la segunda pregunta es si no la tiene, pero por sus cometidos debe tenerla. Y en ese caso es donde creo que el rol del juez es fundamental, porque es quien puede, como decía al principio, no solo condenar al Estado a dar la información, sino también a una obligación de hacer, que es, bueno, no la tiene, elabórela. Usted tiene el cometido de tener esa información y entonces debe producirla, fijar los plazos y demás condiciones necesarias para que pueda ser divulgada o entregada al solicitante. Yo, como la idea es hacer algún intercambio y reflexión conjunta, quiero dejar mi planteo por acá, solo como algunas reflexiones en estos años de funcionamiento de la ley y en este marco de la tarea común que tenemos de ir construyendo, de ir consolidando criterios comunes de decisión, que creo que es algo que es necesario. Así que yo la dejo por acá y quedo abierto, por supuesto, a cualquier comentario o consulta.